Hermanos queridos, Dios los bendiga a todos ricamente. Los saludo con la paz del Señor. Bienvenidos a la casa de Dios. ¿Cuántos vinieron a escuchar un mensaje de parte de Dios? Más que un mensaje, es una enseñanza que les voy a soltar en esta noche. Y hoy el mensaje se llama las características de un verdadero discípulo. Amén. ¿Cuál es el mensaje en esta tarde-noche? Hoy vamos a aprender las características que tiene que tener un discípulo del Señor. Amén. El texto clave, ¿sí?, para poder dar este mensaje está en el libro de Mateo capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 18 al 22. Libro de Mateo. Gracias a Dios. Capítulo 4, versículo del 18 al 22. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Si lo tienen, díganme amén. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andando Jesús al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí. ¿Qué les dijo? Y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. ¿Qué hizo el Señor? Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Y en esta hora, Señor, te pido humildemente la sabiduría de lo alto para poder soltar esta enseñanza a tu iglesia, Señor. Para que podamos aprender entre todos, señores, cuáles son las características de un verdadero discípulo y que cada uno de nosotros nos podamos sentir reflejados, Señor, en esta enseñanza, en esta noche, porque cada uno de los que estamos acá hemos sido llamados por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a esta palabra. Fíjese, hermanos queridos, que no cualquiera puede ser un discípulo. Decí conmigo, no cualquiera puede ser un discípulo. Preguntame, pastor, ¿por qué? Porque los discípulos tienen que ser llamados por Dios. ¿Qué tienen que ser los discípulos? Vamos de nuevo porque pasó la moto ahí haciendo ruido. ¿Qué tienen que tener los discípulos? Tienen que tener un llamado de parte de Dios. Amén. Muchas veces nosotros, con nuestra inteligencia humana, ¿sí?, a veces queremos hacer discípulos. Pero si esos discípulos no tienen un llamado de parte de Dios, muchas veces nosotros vamos a gastar energía y vamos a invertir en personas, pero si esas personas no tienen el llamado de Dios, a la larga, a la corta, van a abandonar, hermanos queridos, el discipulado. Por eso aquellos que tienen una posición de liderazgo, esto es importante que lo sepan, hermanos queridos, porque muchas veces te podés sentir frustrado en tu liderazgo, porque vos le das tu tiempo, le pones tu amor, tu empeño, tu dedicación, y ves que a lo primero parece que están dando fruto, pero llegado un determinado momento, ves que abandonan la barca, hermanos queridos. Y muchas veces
aquellos que ocupamos un lugar de liderazgo sentimos ese sinsabor, ¿no es cierto? Pero bueno, como nosotros no somos Dios, ¿sí? Porque Dios es el que sabe todo, decí conmigo, Dios es el que sabe todo, Él sabe quién es verdaderamente, cuál fue llamado por Él y cuál no, nosotros no. Eso lo vamos descubriendo a medida que va pasando el tiempo. Así que decí conmigo, un discípulo tiene que ser llamado por Dios, porque la Biblia lo dice. Dice que Jesús lo llamó tanto a Pedro como a Jacobo y a su hermano. Amén. Tuvieron un llamado, ellos estaban haciendo una actividad. Una de las cosas que aprendo a través de este pasaje, que Dios nos llama ociosos a su obra. Decí conmigo, Dios no llama ociosos a su obra, sino que llama a gente trabajadora. Amén. A gente que está en actividad. Porque estos estaban en actividad, tanto Pedro como la segunda tanda que llamó, estaban uno pescando y el otro estaba arreglando las redes. Y dice que al instante oyeron el llamado de parte de Dios y dice que hicieron algo ellos, ¿no es cierto? Los discípulos responden conscientemente a la llamada de Jesús. Al toque responden. Amén. Porque dice, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Decí conmigo, los discípulos no dan vuelta para tomar una decisión. Porque no debemos dar vuelta, hermanos queridos, cuando tenemos un llamado de parte de Dios. Dios nos llama y nosotros tenemos que acudir a su llamado. Ya estamos viendo dos características que tiene un discípulo. Preguntale al que está al lado tuyo, ¿vos escuchaste el llamado de parte de Dios? ¿Y acudiste a su llamado? Porque, hermano, venir a la iglesia no significa que vos fuiste llamado a ser un discípulo. Amén. Vos podés venir a la iglesia, sentarte, escuchar el mensaje de la palabra de Dios, irte a tu casa, pero ser discípulo del Señor muchas veces, vamos a ir descubriendo con los puntos que vamos a tocar en esta noche, que muchas veces vamos a tener que hasta negarnos a nosotros mismos para poder ponerlo en primer lugar al Señor. Amén. Otra característica que tiene el discípulo es que un discípulo ama al Señor y ama la obra de Dios. Amén. No lo sigue al Señor ni acude al llamado por obligación. Por eso yo soy un pastor que no obligo a la gente a servir. ¿Sí? Ni uso la manipulación del lugar que tengo de autoridad para obligar a las personas, hermanos queridos. Porque Jesús no lo hizo. ¿Sí? El servicio tiene que ser un motivo de agradecimiento por amor a lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea que un verdadero discípulo va a amar. Y va a haber personas que amen más y personas que no amen tanto, porque dice que al que más se le perdonó, más amó. Amén. Entonces, eso es de acuerdo a cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Pero un verdadero discípulo, hermanos queridos, ama. ¿Sí? No hace las cosas por obligación, las hace por amor. Lo que te toque hacer, ya sea barrer, limpiar, evangelizar, ir a una célula, arreglar los vestidos de danza, lavar las cortinas, hermanos queridos. Bueno, el trabajo que te toque hacer, no lo vas a hacer con dedicación y con amor, hermanos queridos. Porque con amor siempre las cosas salen mejor. ¿Cómo salen las cosas con amor? Mejor. Y cuando vos las cosas las haces con amor, hermanos queridos, vos te gozás de hacerlo. Pero cuando vos haces las cosas por obligación, hermanos queridos, vos no lo disfrutás y vos lo haces de una forma amargada y lo haces con carga. Amén.
Pero cuando entendemos que somos discípulos del Señor y amamos a Dios y amamos y somos agradecidos a lo que Él hizo, hacemos las cosas por amor, hermanos queridos. Y cuando vos haces las cosas por amor, no te es de carga, todo lo contrario, es una bendición para tu vida poder servir al Señor. Y esto lo tenemos que tener bien claro, hermanos queridos, porque muchas veces va a venir el enemigo a hablarnos a nuestras mentes y nos va a hablar cuando muchas veces nos sentimos cansados, ¿sí? Porque el cansancio es una puerta que le abrimos al enemigo, porque una persona que está cansada es una persona que se irrita fácilmente. Decí conmigo, una persona cansada es una persona que se irrita fácilmente. Y al estar irritado, ¿sí?, le puede pasar que todo lo que hace lo tome a mal. Amén. Entonces muchas veces Dios a los discípulos muchas veces lo dejaba descansar, hermanos queridos. No estaban en la actividad las 24 horas. Él sí se iba toda la noche a orar, pero los discípulos no, hermano. Amén. Lo dejaba reposar, ¿sí?, lo dejaba descansar. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 11, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Y a quién se los dice esa palabra? A los discípulos, hermanos queridos. Amén. Por eso, una de las características, la tercera característica que hablamos en esta noche de ser un verdadero discípulo, es que el discípulo ama al Señor, ama la obra de Dios, ama a sus hermanos y ama todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. ¿Escuchaste? Decí conmigo, yo soy un discípulo que amo al Señor. Y el otro punto o la otra característica que quiero hablarles en esta noche, hermanos queridos, es que los discípulos dan fruto. Decí conmigo, los discípulos dan frutos. Dan fruto en lo espiritual, porque se les puede ver las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, las características del fruto del Espíritu Santo en su vida, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, fe, ¿sí? Todas esas características que tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y también podemos ver frutos naturales, ¿sí? Porque tienen frutos, porque tienen personas que los siguen. Cuando vos sos un buen discípulo, vos alcanzás a llegar a ser un buen líder. Si no sos un buen discípulo, jamás, hermanos queridos, vas a lograr ser un buen líder, ¿sí? Porque si en lo poco vos sos fiel, Dios dice que en lo mucho te va a poner. Amén. Entonces siempre hay que ir de menor a mayor en el camino del discipulado. Y vos tenés que ser fiel y tenés que dar fruto ahí donde estés. Si a vos te toca limpiar, tenés que limpiar de la mejor forma, aunque sea un piso de carpeta, tiene que brillar el piso. Porque vos tenés que dar fruto de tu trabajo, hermano. Si a vos te toca evangelizar, tenés que evangelizar de la mejor forma, prepararte en la palabra, en oración, ¿sí? Buscar la presencia de Dios para que cuando te toque en la calle soltar un mensaje de salvación, lo hagas con excelencia, lo hagas con unción, y eso va a producir que las personas sean tocadas y quieran acercarse a vos y te puedan ver como un líder a seguir. Es importante que un verdadero discípulo, hermanos queridos, tenga un buen testimonio, porque el testimonio habla más que nuestras palabras. Decí conmigo, mi testimonio habla más que mis palabras. Jesús dijo, por sus frutos os conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos. Y si nosotros nos denominamos discípulos del Señor, tenemos que tener fruto. Miren lo que dice Juan, capítulo 15, si tiene la Biblia, ábrala ahí.
Juan capítulo 15, vamos a leer dos versículos, versículo 1 y 2. Y ahí se va a dar cuenta, hermanos queridos, cómo un discípulo del Señor tiene que dar fruto. Y Dios lo ayuda para que tenga mejor fruto encima todavía. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Por eso cada día el discípulo tiene que dejarse limpiar de toda contaminación del mundo, de toda costumbre del mundo, porque de esa manera vamos a poder llevar más fruto. Amén. Porque si hay cosas, hermanos queridos, que ensucian el fruto, le quitan espacio para que otro fruto esté en ese lugar. Amén. ¿Me entienden lo que me siguen lo que le quiero decir? Hay una capacidad que Dios te dio. Amén. Para que vos tengas una cantidad de fruto, como es el racimo de uva, daba el ejemplo Jesús. Pero si ese racimo de uva está lleno de suciedades, ¿sí?, le quita el lugar para que se pueda formar una nueva uva y el racimo pueda ser más grande. Amén. Eso es lo que está queriendo decir. Por eso, el Señor nos limpia con la palabra. Vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, ¿cuándo la palabra trae limpieza a nuestra vida? Cuando nosotros la recibimos, la atesoramos en nuestro corazón y la practicamos. Amén. Entonces ahí es donde se desata la limpieza de parte de Dios en nuestras vidas, para que podamos llevar más fruto. Decí conmigo: yo voy a ser un discípulo que voy a llevar mucho fruto y voy a agradar el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otra característica de un discípulo, hermanos queridos, es que los discípulos son obedientes. ¿Cómo son los discípulos? Preguntale al que está al lado tuyo: ¿te cuesta la obediencia? Y a veces para ser obediente nos cuesta, hermanos queridos, porque tenemos que luchar con la humanidad caída. Muchas veces tenemos que luchar con rebeliones que se quieren manifestar en nuestras vidas. Amén. Y hay una puja ahí entre la carne y el espíritu. Pero una de las características de un verdadero discípulo es que es obediente. Obediente cuando nos ven, pero también obediente cuando nadie nos ve. Pero sí nos ve Dios. ¿Escuchaste? Juan 15:14, ahí cerquita donde estás, dice así la palabra de Dios: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y más abajo dice: y no llamaré siervo, sino que os llamaré amigo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas su amigo sí. Amén. Por eso nosotros tenemos que ser amigos del Señor, hermano querido, tener una relación de amistad con el Señor, ser amigables con el Señor, ser obedientes cuando el Señor nos manda a hacer algo. Amén. Dios no va a bajar del cielo ni va a mandar un ángel, quizás sí, pero Dios estableció una iglesia y estableció autoridades para que a través de esas autoridades Dios nos hable. En la antigüedad Dios hablaba a través de los profetas, y un profeta tenía autoridad, hermanos queridos, porque el rey consultaba a los profetas para consultar a Dios. Y de acuerdo a lo que Dios le hablaba al profeta, el profeta iba y le decía al rey lo que debería hacer, lo que Dios le decía que tenía que hacer. Y si el rey era obediente, iba a venir bendición, pero había reyes que eran desobedientes, y por eso traían calamidad al pueblo de Israel. Amén. El ser desobediente, hermanos queridos, no solamente va a traer cosas malas a tu vida, sino que el ser desobediente va a hacer que
todo lo que te rodea, hermanos queridos, pague las consecuencias, como nos predicó el pastor Maximiliano el martes, que por el pecado de Acán, toda la familia, hermanos queridos, fue perjudicada. Amén. Así que decí conmigo, los discípulos somos obedientes. Los discípulos escuchan y aprenden. Decí conmigo, los discípulos escuchan y aprenden. Mirá lo que dice la Nueva Traducción Viviente, amén, de Juan capítulo 6, versículo 45. Quizás vos tenés la Reina Valera, pero me gustó esta traducción para que podamos entender este versículo. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. ¿Y quién dijo estas palabras? Las dijo Jesús. ¿Por qué los fariseos, hermanos queridos, no iban a Jesús? Porque el simple hecho que ellos no se dejaban enseñar por Dios, se dejaban enseñar por la cultura, se dejaban enseñar por las tradiciones, pero no escuchaban a Dios, hermanos queridos. Por eso no pudieron entender el mensaje que Jesús les vino a dar. Jesús les vino a dar un mensaje espiritual y ellos discernían las Escrituras naturalmente, humanamente. Por eso la palabra de Dios hay que discernirla con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo decía que la letra mata. Amén. Porque la enseñanza de la palabra de Dios tiene que ir de la mano con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a guiar hacia toda verdad para que vos puedas entender el mensaje espiritual de las Escrituras, hermano querido. Y alguien que es un discípulo, hermano querido, sabe escuchar. Decí conmigo, un discípulo sabe escuchar y de esa forma va a aprender. Muchas veces no aprendemos, hermanos queridos, porque no hemos desarrollado el escuchar. Porque, hermanos queridos, a mí me ha pasado de que muchas veces he hablado sin escuchar, hermanos queridos. ¿Sí? Y a veces me suele pasar todavía. Y estoy trabajando eso en mi vida. ¿Sí? No creo haberlo alcanzado. Soy un pastor que voy aprendiendo con ustedes, hermanos, a ser pastor. A medida que ustedes van creciendo, yo voy creciendo a la vez. Pero sé que de cuando comencé, ahora algo he cambiado, hermano, algo he aprendido. Pero sé que me falta todavía. Amén. Porque quiero ser un buen discípulo del Señor. Amén. Otra característica que tiene un discípulo es que los discípulos le siguen a su líder. Vamos a Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27, hermanos queridos. Y dice así la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, o sea, detrás mío, no puede ser mi discípulo. Amén. La palabra de Dios no está diciendo que vos abandones a tu familia, que abandones a tu hijo, ni que abandones tu casa, ¿sí? Ni que aborrezcas tu propia vida. Porque si no va en contra, hermanos, porque la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros padres, ¿sí? Entonces la palabra de Dios no se contradice.
La interpretación de esta palabra, hermanos queridos, se las voy a enseñar en esta noche. Lo que está queriendo decir Jesús acá es que no pongas en primer lugar otra cosa que sea yo. Porque muchas veces te puede tocar una situación, doy un ejemplo, un matrimonio, que uno de los cónyuges te dice, bueno, yo me voy a ir al mundo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de ir a la iglesia? ¿Me vas a acompañar a mí a compartir esta cosa mundana? Entonces ahí usted va a estar en un momento difícil, donde usted va a tener que decidir si seguir a Cristo o seguir lo que le propone su esposo, guiado por el espíritu del mundo, ¿no? Eso es lo que le está queriendo decir, ¿sí? ¿Usted va a seguir el liderazgo de alguien mundano, hermano querido? No está cumpliendo esta palabra. Porque muchas veces Dios nos va a poner en la confrontación, ¿sí? Para que nosotros mostremos que somos, no, yo voy a seguir a Cristo. Si querés irte vos, andate, ¿sí? Pero yo no me voy a dejar, ¿sí?, convencer por vos, ya sea él o ella, para que yo deje de seguir a Cristo, deje de seguir los principios que Dios me establece en su palabra, para ir en pos tuyo, o ir detrás tuyo, a hacer lo que vos querés, que para mi Dios es pecado. Eso está queriendo decir esa palabra. Y muchas veces la asociamos que tenemos que dejar todo. No, hermano querido. Si lo pensó así, la malinterpretó la palabra, ¿sí? Porque nunca Dios va a ir en contra de su palabra, de sus principios. Pero esa es la verdadera interpretación de esa palabra. Amén. Dios quiere que muchas veces tomemos la cruz, ¿sí? La cruz simboliza muerte. ¿Qué simboliza la cruz? Y muchas veces vamos a tener que morir a nuestros deseos, porque quizás van a ser deseos que antiguamente lo hacíamos. Pero cuando tomamos la cruz de Cristo, hermanos queridos, ¿sí?, vamos a morir a esos deseos por amor a Dios, para ir en pos, para ir detrás del Señor, para mostrar que verdaderamente somos discípulos. Porque decir la palabra yo soy un discípulo es fácil, practicarla es el tema, hermanos queridos, ¿sí? Entonces muchas veces Dios va a probar si realmente somos discípulos o no somos discípulos. Y vamos a tener muchas veces ciertas circunstancias que nos van a poner en jaque mate. Amén. Yo he tenido que vivir varias situaciones en jaque mate. Y tuve que decidir, y a veces he decidido mal también, hermano querido. Y he tenido consecuencias por esas malas decisiones. Pero hoy, en este tiempo, me he dado cuenta que sin Dios no soy nada. Que apartado del Señor no soy nada. Amén. Y que mi vida, con mis defectos, con mis virtudes, sigo caminando en pos del Señor, detrás del Señor, ¿sí? Sigo las pisadas del Maestro, me abstengo a muchas cosas que a veces tengo que matar, amén, y a veces es difícil. Por eso cuando nosotros vemos las características de un verdadero discípulo, tenemos que tener un llamado para hacernos cargo de todas esas características, porque si no hay un llamado, desde ahí arranca todo, hermanos queridos. Amén. Y Dios nos obliga, es una decisión que tomamos nosotros, sí, Señor, te voy a seguir. Y después tenemos que pagar el precio, como dicen. No es que nosotros pagamos el precio por la salvación, porque el precio lo pagó Cristo. Pagamos un precio para ser fieles a Dios, hermanos queridos, ¿sí? Porque cuesta. Eso es lo que quiere decir, pago un precio, porque me cuesta, ¿sí? Porque me cuesta esto. El camino del Señor, hermanos queridos, es para valientes, no es para cobardes. Los cobardes, hermanos queridos, cuando viene la tempestad, saltan del barco, hermanos queridos.
Y muchas veces te vas a encontrar como discípulo del Señor en situaciones que te vas a sentir solo, muchas veces te vas a sentir incomprendido. Los discípulos muchas veces te vas a sentir que vas a tener que pasar injusticias y callarte la boca, amén, y orar, nada más. Eso hace un verdadero discípulo. Entonces, no es tan fácil ser un verdadero discípulo. Uno puede dar un montón de estudios de lo que es discipulado, hermanos queridos, pero si no están estos cimientos, estas bases que les estoy enseñando en esta noche, vos podés dar 500.000 estudios de discipulado, hermanos queridos. Y no te va a servir de nada si vos no tenés estas bases, ¿sí? Un discípulo verdadero del Señor es fiel, ¿sí? A pesar de que muchas veces tenga que salir perdiendo. Un verdadero discípulo lo hace. No siempre vamos a salir ganando, hermanos queridos. Por eso Jesús dijo que aquel que quiera ganar su vida la perderá. El reino de los cielos no funciona como nosotros estamos acostumbrados en el mundo natural. Porque en el reino de los cielos, el que quiera ser más grande tiene que ser el más chiquito. Y el que quiera ser primero tiene que ser el último. Las matemáticas del reino de los cielos no son iguales al reino terrenal, hermanos queridos. Entonces, un verdadero discípulo tiene que saber las reglas del juego. Entonces, hermanos queridos, cuando vos entendés y comprendés lo que significa ser un verdadero discípulo y tener las características del verdadero discípulo, yo creo que todos tenemos que seguir trabajando para ser un verdadero discípulo. ¿Sí? Primero el pastor. Pero trabajo en eso, hermanos queridos. ¿Sí? ¿Sí? Por eso Pablo decía, no creo haberlo alcanzado. Pero sí tenemos que tener una seguridad, hermanos queridos, si fuimos llamados por Dios. ¿Cuántos fueron llamados por Dios? Bueno, entonces, en todas estas características que Dios nos ha hablado en esta noche, en alguna tenemos que trabajar. ¿Sí? Y bueno, trabajar esa característica. Pedirle al Señor sabiduría. ¿Sí? Va a quedar este video, que lo vamos a dejar en YouTube, para que si vos lo querés volver a masticar y sacarle el mayor potencial, volvelo a mirar, hermano querido. Y ahí te vas a dar cuenta, yo en esta área tengo que trabajar, en esta no ando más o menos, en esta ando un 3, en esta ando un 7. Pero yo creo que en cada una de las áreas y las características que hemos hablado, algo hay que trabajar, hermano querido. ¿Sí? Porque todavía no somos ángeles, si no seríamos ángeles. Así que, hermanos queridos, en esta noche te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos queridos. Amén. Porque necesitamos realmente la ayuda del Señor para poder convertirnos en verdaderos discípulos como Él quiere, como nos enseña su palabra. Así que levantad tus manos al cielo, oh Yatarrama Kanda la vasaya, en símbolo de rendición total, porque un verdadero discípulo, hermano querido, se rinde totalmente a la voluntad de Dios. Oh Yatarrama Kanda la vasaya. No pelea contra Dios, sino que se rinde. Señor, me rindo. Haz como tú quieras. Entiendo que tengo un llamado, pero sé que hay áreas de mi vida que me siento limitado, que todavía no he podido vencer áreas. Pero tú me hablas, Señor, con amor y tú me has dado el Paracleto, que es el Espíritu Santo, para que yo me apoye en Él y para que a través del Espíritu Santo tú puedas estar trabajando en mi vida, para que pueda entender la dimensión de lo que significa ser un discípulo tuyo, Señor. Ayúdame, Señor, en esta noche a que esta palabra, Señor, quede grabada, Señor, en la tabla de mi corazón. Oh Yatarrama Kanda la vasaya, y la pueda vivir, la pueda practicar, Señor.
y me puedas multiplicar en otros, Señor. Porque así como lo natural, de acuerdo a cada especie, se multiplican en la tierra, en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Vas a tener discípulos que se van a multiplicar en quién sos vos en Cristo. ¿Cómo sos como discípulo? Si vos sos un discípulo fiel, leal, con un corazón sano, lleno de amor, tus discípulos van a ser de esa manera. Pero si vos sos un discípulo que todavía tenés egoísmo, tenés celos, o tenés cosas que sabés que no provienen de Dios, de esa misma manera se van a reproducir los discípulos que Dios ponga en tu cuidado. Por eso, hermanos queridos, en esta noche Dios nos está desafiando, gloria a Dios, a que podamos ser esos discípulos que Él quiere que seamos, hermanos queridos. Discípulos con corazones sanos, con corazones rendidos, obedientes, ¿sí? Que acuden al llamado, que aman su llamado, que aman la obra de Dios, que todas las cosas las hacen con gozo, con alegría, porque sienten que ser llamado un hijo de Dios es un privilegio que no cualquiera lo tiene. Oh, rama canta la vacía. Por eso levanta tus manos al cielo en esta noche y déjate ministrar por el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores, verdaderos discípulos, que me adoren en espíritu y en verdad. Significa que no hay verdaderos, que hay pocos. Por eso Dios los anda buscando. Y Dios en esta noche te está buscando, te está llamando. Acude el llamado del Señor. Acude el llamado del Señor, hijo mío. Acude el llamado del Señor, hija mía. Sé obediente, sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque yo quiero usarte de una manera sobrenatural y milagrosa. Tú eres herramienta útil en mi mano, dice el Señor. Por eso déjate formar por mí. Déjate transformar por mí. Porque de esa manera vas a llevar mucho fruto. Como dice el libro de Juan. Vamos, todos adorando, todos clamando, todos pidiéndole al Señor. Ayúdanos, Señor. Tú nos enviaste el Espíritu Santo, el Paracleto, para que nos podamos apoyar en Él, Señor. En los momentos de debilidad, en los momentos, Señor, donde nos encontremos en una encrucijada, donde tengamos que tomar una decisión de seguirte, Señor, o no. Porque un verdadero discípulo se la juega por su líder, por su amado, por su Salvador, por Jesucristo. Todos adorando, iglesia. Rama, cantará, vasaria. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado en esta noche de enseñanza, Señor, para que nos podamos conducir como verdaderos discípulos. Bendice, Señor, a cada uno de los que están presentes en esta noche, Señor, y que ellos puedan comprender y discernir lo que significa ser un verdadero discípulo, con cada una de sus características, Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.